Paso 1 y muy importante, medir o cómo medir una puerta. Para considerar, si tú tienes las herramientas básicas y entiendes un poco de teoría de carpintería, vas a poder instalar una puerta de 36 milímetros tú mismo, pero debes de regirte a los pasos que te voy a mencionar el día de hoy. Lo muy importante es primero la toma de medidas. Para instalar puertas siempre vas a medir el lado vertical izquierdo y derecho del vano. Y también debes de medir los lados horizontales del vano en 3 puntos específicos, arriba, en el centro y abajo. Como lo ven en el gráfico tenemos, ¿no? Voy a activar el puntero aquí para poder utilizar el gráfico. Como ustedes ven aquí en el ancho, tenemos una flecha arriba donde se toma la medida en el vano, en el centro y abajo. Y en el punto largo o vertical tenemos lado izquierdo, lado derecho y lado central si es que vas a tomar medidas de un vano donde vas a instalar 2 puertas continuas, en este caso cuando son puertas para laboratorios, ¿no? Puertas para, por ejemplo, espacios comedores, ¿no? De colegios o universidades también. Importante. Cuando tomas la medida debes de considerar la medida de menor tamaño tanto en el lado vertical como en el lado horizontal. No olvides medir el ancho del muro si en este caso necesitas, como ven acá en el gráfico, si en este caso necesitas hacer una puerta marco cajón o marco cajón con jamba. También debes de tomar en cuenta el lado escuadrado del vano o considerar la diferencia en las medidas del ancho para saber en qué lado debes de calzar o nivelar el marco. Recuerda algo muy importante, no todos los vanos tienen la misma medida o están a escuadra, siempre varían, puede ser 1 centímetro, medio centímetro, milímetros o más de 2 centímetros, ¿no? A veces no sabemos, pero suele suceder de que encontramos vanos muy descuadrados y entonces necesitas calzar o nivelar también a la hora de instalar un marco. Como ven aquí como ejemplo en la imagen tenemos aquí un taco de madera, el cual lo están utilizando para nivelar, ¿no? La posición del marco, como aquí también en el lado derecho. Entonces debemos de tener en cuenta también ello. Un par de tips que les puedo recomendar mientras van haciendo el proceso de despiece o medida de una puerta. Debes de tomar la medida del ancho o espesor del muro para que sepas a qué ancho puedes trabajar el marco, como lo mencioné anteriormente. Tenemos 3 tipos de puerta, la puerta clásica, la que es solo de 4 pulgadas de espesor en el marco. Tenemos la puerta marco cajón, la cual cubre, ¿no? El espesor o ancho del muro. Y la puerta marco cajón con jamba, que también, bueno, en este caso se utiliza la jamba para terminar o rematar la instalación. No olvides verificar la posición donde irá la chapa. Esto es muy importante también, ya que si haces instalación de puertas en serie, puedes llevar o acelerar o adelantar la instalación llevando desde taller la perforación de bisagra, perdón, la perforación de chapa, ¿no? Antes de, en este caso, ser instalada en el sitio. Dentro de las consideraciones importantes, debes de contar con un flexómetro o wincha que sea preciso para que puedas trabajar con la melamina en este caso, porque se consideran los milímetros para un buen despiece. Entonces es importante contar con una buena wincha o flexómetro para tomar las medidas de cualquier tipo de proyecto que quieras realizar. Practica considerando medidas variables y haz un ejercicio de despiece ficticio para poner en práctica los consejos brindados en capacitación. Dentro del paso 2 vamos a aprender ya a despiezar la puerta. Entonces, atentos a esta parte que es muy importante para que ustedes puedan realizar o, en este caso, guiarse para la instalación de una puerta con melamina. Todo empieza con el despiece. Vamos a ver qué necesitamos considerar para hacer el despiece correcto. Aquí tenemos como un ejemplo el despiece de parante, travesaño y hoja. Como ejemplo de despiece usaremos la medida de 2,10 de alto por 80 centímetros de ancho y espesor de muro 12 centímetros. Entonces, vamos a ver aquí. Miren el puntero, guíense por lo que voy a hacer aquí. Tenemos la medida del parante principal de 2,10. Vamos a menorar 0,3. Todo lo que ven resaltado aquí en color rojo son las medidas específicas que se van a considerar en todo tipo de despiece para instalar una puerta. Estas medidas en color negro pueden variar, pero estas punteadas en color rojo
son las mismas que se usarán en cualquier tipo de medida de despiece de vano. Entonces, como ejemplo, para sacar la medida del parante principal, tenemos una pieza de 210 o una medida de 210, vamos a menorar 0.3 teniendo 29.7. Para considerar la medida del parante secundario, vamos a considerar ya el resultado final de la primera línea, en este caso 29.7 menos 3.7. Esto va a ser considerado o terminado a 2.6. ¿Por qué menoramos esta medida 3.7 al parante secundario? Porque sobre este parante va a sentar el travesaño, que es de 36 milímetros. Entonces, menoramos una línea más. ¿Por qué? Porque el espesor del canto también se suma en el tema del canteado de piezas. La medida del travesaño principal. Si tenemos 80 centímetros en un travesaño, vamos a menorar 3.9 teniendo como resultado 76.1. ¿Por qué menoramos 3.9? Porque vamos a descontar en cada lado la medida del parante principal, que son 18 milímetros. 18 más 18, 36, ¿verdad? Entonces, estamos menorando 3, aumentando 3 milímetros más de descuente. ¿Por qué? Porque estamos considerando el canto también que se pone, ¿no?, en los lados cortos de las piezas, más muy aparte los milímetros que se consideran al vacío para que pueda entrar correctamente el marco cuando se arma sin tener problemas de que se ajuste a la hora de ingresar en el vano. Tenemos la medida del travesaño secundario también de 80 menos 3.9 teniendo un resultado de 76.1. La medida de la puerta, en este caso vamos a sacarla de esta manera. El largo, ya con el resultado de 29.7, está aquí, vamos a menorar 1.8. En el largo menoramos 1.8, ¿por qué? Porque va a ser la medida del travesaño principal menos 1 centímetro, que va a ser la luz, en este caso, que va a quedar entre piso y travesaño, ¿no? Entonces, ¿por qué 1 centímetro? 3 milímetros se consideran entre luz del travesaño principal contra la puerta, 3 milímetros de luz. En el piso se consideran de piso a puerta o hoja, se consideran 5 milímetros, ahí ya tenemos 8 milímetros. Y 2 milímetros más se consideran por el canto de 40x1 que se instala en la hoja, ya en este caso considerada para corte. Entonces, haciendo la resta, tenemos 29.7 menos 1.8 menos 1 centímetro. Como resultado tenemos 26.9. Ahora, en el ancho tenemos 80 centímetros de ancho menos 3.9. ¿Por qué menoramos 3.9? Lo comenté anteriormente, ¿no? La medida del parante principal en ambos lados sería 36, sumándolo, más los 3 milímetros considerados tanto en 1 milímetro de canto, más los 2 milímetros de luz que se considera para que pueda entrar flojo también el marco a la hora que se acopla. Después de este descuento, descontamos 8 milímetros, los cuales son 3 milímetros en cada lado de luz entre hoja y marco. En un lado se consideran los 3 milímetros para el espesor de la bisagra y en el otro lado se considera los 3 milímetros para el espesor de la platina de seguro del pin de la chapa. Los 2 milímetros ya para completar a los 8 es el espesor del canto que también se pone en los lados largos de la hoja de 36 milímetros. Para esto tenemos como resultado 75.3. Ahora, señores, hemos visto anteriormente las partes del marco. Dentro de ella está considerado aquí el parante principal, parante secundario, travesaño principal y travesaño secundario. En el parante principal son 2 piezas, parante secundario también son 2 piezas. En el travesaño principal es una pieza y el travesaño secundario también es una pieza. Y la puerta es una pieza ya de 36 milímetros. Entonces, como les dije a un comienzo, todas estas medidas pueden variar de acuerdo a la medida del vano, pero estas medidas que ustedes ven aquí resaltadas en rojo son las medidas que se van a usar para poder hacer los descuentes, para poder optimizar o cortar el tablero para preparar una puerta. Aquí tenemos ya en un ejemplo de formato de despiece el material que vamos a usar para fabricar la puerta. Aquí pueden ver, he identificado parante principal, parante secundario, travesaño principal, travesaño secundario y la puerta. Aquí tengo las medidas especificadas, tengo la posición de los cantos, en este caso específico D porque es un canto delgado, y tenemos la puerta de 36 milímetros. También aquí tenemos la medida largo y ancho,
y especificado 40 por 1 porque se va a cantear con un canto de 40 por 1 milímetro. Ahora, para que ustedes puedan practicar en casa el despiece, yo les dejo quizás como tarea, o si quieren aprender más, pueden utilizar esta medida de 220 por 85 de ancho y pueden utilizar aquí las medidas claves de descuente para poder sacar la medida de este ejemplo. Ahora, si tú quieres hacer algo más práctico, también puedes usar un vano que tengas en casa libre y puedas utilizar las medidas aprendiendo a medir y también a despiezar, en este caso, para fabricar una puerta. Ahora vamos por el paso 3. ¿Cómo se instala una puerta de 36 milímetros? Aquí podemos ver el paso a paso de la instalación o cómo hacer también la puerta de 36 milímetros. Quiero especificar primero aquí en el gráfico que ustedes vieron. Anteriormente hablamos de parante principal, parante secundario, travesaño principal, travesaño secundario y la hoja. Como les dije, tenemos dos piezas como parante principal que son la pieza B y la pieza E. Dos piezas como parante secundario que son la pieza C y la pieza D. Tenemos una pieza que es travesaño principal y una pieza que es travesaño secundario. Y la hoja, como les dije, de 36 milímetros. Entonces, en el paso 1, debemos de tomar las medidas para el despiece. Para fabricar una parte de 36 milímetros con tablero pelícano RH liviano, deberás primero tomar las medidas exactas del vano de la puerta para entregar el tamaño de las piezas al distribuidor y que se ejecute el despiece y corte. Aquí tenemos el ejemplo que usamos anteriormente de 210 por 80 centímetros. En el paso 2, ¿qué se debe hacer? Ya tenemos las piezas aquí que son parte del marco. Debemos cantear un lado largo y dos anchos o cortos. Estos son los cortos. Este es el lado largo, como lo marco acá con el puntero. De las piezas B, E y F. B, E y F. Estas son las piezas principales. Con canto no pan de 22 por 0,45. En el paso 3 debemos de cantear un largo y dos anchos de las piezas C, D y G. Con canto no pan de 22 por 0,45. Estos son los secundarios. La pieza C, D y G. Parantes secundarios, travesaño secundario. En el paso 4, debemos pegar la pieza B con C, que es el parante 1, la pieza D más C, que es el parante 2, y la pieza F con G, que es el travesaño, respetando 40 milímetros de espacio para la hoja, alineados por uno de los bordes en cada caso. Después de esto limpiamos con thinner los residuos de pegamento. Entonces vamos a unir esta pieza B más C, D más C y F más G. Después de esto vamos a refilar para emparejar el lado pegado de la pieza B más C, que es el parante 1, D más C, que es el parante 2, y F más G, que es el travesaño. Ustedes pueden ver aquí, tenemos en el gráfico, en el diagrama 2, cómo quedaron pegados. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un destajo que ha quedado en las dos medidas acá unidas en los parantes o en los parantes principales. Miren, justo aquí, en este destajo, es donde va a montar o va a sentar el travesaño. En el paso 6 debemos de cantear los lados refilados con canto de 40 por 1, en este caso, ya después de haber sido pegados. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se realiza estos primeros pasos. Aquí podemos ver que están pegando el travesaño principal con el travesaño secundario, dejando un espacio de 40 milímetros o 4 centímetros, que es donde va a montar o va a encajar la hoja de 36 milímetros. Entonces, así se está pegando. Aquí podemos ver también que se pegó el parante del marco de la hoja. Y se ha respetado los 40 milímetros o 4 centímetros también, como les dije, para el encaje de la hoja. Ahora, como ven aquí, estos lados tienen canto, ¿verdad? Pero el contralado no tiene canto. Aquí no se ve en esta posición, pero aquí podemos verlo a la hora que pasa a ser refilado para después sea canteado. Aquí están refilando el marco para después poder ser canteado. Ya este es el proceso de la máquina donde sale ya el marco con canto de 40 por 1 o canto ancho. Dentro del paso 7, debemos de cantear la pieza A
o hoja, que ya vendría a ser de 36 milímetros, por los 4 lados con canto de 40x1. El canto de 40x1 también lo vendemos como les había especificado. Debe de usarse canto de 40x1, no canto grueso, canto de 40x1. Bien, dentro del paso 8 debemos de unir las piezas B más C, que es el parante 1, D más C, que es el parante 2, y F más G, que es el travesaño, con 3 unidades de tornillo, tipo SPAC de 4x60, por cada unión para formar el marco ensamblado. 2 tornillos a nivel de la pieza F y un tornillo a nivel de la pieza G. Entonces aquí, como vemos en el gráfico, unimos el marco, ya lo ensamblamos. Tenemos 2 tornillos a nivel de la pieza F y un tornillo a nivel de la pieza G, que es la parte baja. Aquí podemos ver de nuevo en el gráfico, ya se está canteando la hoja. Se está canteando la hoja de melamina de 36 milímetros. Esta hoja se cantea por los 4 lados. Aquí vemos cómo se está ensamblando ya el marco. Como les dije, tenemos aquí un tornillo. Ponemos un tornillo a donde estoy marcando el punto, y otro tornillo a esta altura, donde está casi el dedo, claro, a la hora de mover, ya para ensamblar o asegurar la pieza G del travesaño. Aquí podemos ver cómo se está acoplando ya el marco en el vano, ¿no? Verificamos las medidas y acoplamos el marco en el vano. ¿Para qué? Para marcar las perforaciones que se van a hacer para anclar el marco. Aquí podemos ver ya en el paso 9. Colocar el marco ensamblado en el vano de la puerta para marcar los orificios que se harán en la pared. Debemos de retirar y perforar los puntos marcados con broca de cemento de 8 milímetros para poner los tarugos 3 por lado en este caso. Debemos de colocar pegamento en los lados externos del marco para fijarlo en el vano y cubrir las entradas de luz y fijar los parantes con 3 tornillos tipo SPAC de 5x70 por lado según distancias de gráfico. Como ustedes pueden ver aquí, este es el promedio de distancias en el gráfico donde se ponen las perforaciones, los tarugos y los tornillos. En el paso 10, debemos de instalar 4 unidades de las bisagras mariposa en la pieza D más E, que es el parante 2, y la pieza A, que es la hoja. Para colocar la primera, vamos a colocarla a 20 centímetros del tope, colocar la segunda a 20 centímetros más de distancia y colocar el tercero a la altura de la chapa, en este caso 1,10 m promedio del piso usualmente. Colocar el último a 25 centímetros del piso. Entonces, como ven en el gráfico, las bisagras, que son 4, las colocamos de la siguiente manera. 20 centímetros del filo hacia abajo, 20 centímetros más, una en el centro, y del piso hacia arriba a 20 centímetros, 25 centímetros, como lo ven en el gráfico. Ya aquí en imagen podemos ver cómo se está marcando la perforación que se hará para la instalación de los tarugos. Usamos mayormente, si es que es concreto armado, un taladro tipo rotomartillo. Esto es importante también para no perjudicar o valorar un taladro común, ¿no? De presión directa. Entonces, el rotomartillo es más importante en este caso, como les dije, para la perforación en concreto armado. Después de la perforación, es importante también colocar el tarugo, el taquete de madera en el cual va a ser asegurado el marco. Es muy importante considerar tarugos de madera y no de plástico. Recuerda que un tarugo de plástico, cuando es impulsado o, en este caso, golpeado, pierde la dureza e incluso se debilita, y cuando entornillas ya no tiene torque el tornillo con el tarugo. Después de esto debemos de atornillar el marco, en este caso a 10 centímetros promedio de la parte superior del travesaño. Como ustedes pueden ver aquí, se está entornillando, instalando en la parte interior, en la ceja interior del marco, se está poniendo el tornillo. No cometan el error de ponerlo aquí afuera, siempre va en la parte interna, ¿no? En este caso en la ceja donde va a ir montada la hoja. Como paso 11, debemos de colocar correctamente las bisagras de la pieza D más C, que es el parante 2, con la parte M2 de la bisagra y en la pieza A, en este caso que es la hoja, con la parte M1 de la bisagra. Entonces, M1 y M2 son las piezas que hemos considerado dentro de la bisagra. La pieza M1 es la que va a ir en la hoja, entornillada en la hoja. Esta va a llevar tornillos tipo SPAC de 4x50, como lo dice acá en la referencia, en el gráfico. Y bueno, cuando estamos acoplando la hoja o montándola, vamos a utilizar tornillos tipo 4x20 para presentar la hoja
Y al final, después de haber acoplado la hoja, puedes instalar un tornillo adicional, el cual va a ser de 4x50. Para hacer la instalación de este tornillo, debemos de utilizar una broca multiuso de 4 o 5 milímetros para hacer perforación de melamina con concreto. Después de esto, hacemos una instalación de tarugo y al final insertamos tornillo más grande que coja tanto melamina como concreto en este caso. En el paso 12, la instalación de la chapa. La chapa viene con sus propios tornillos y es recomendable usarlos del mismo producto. Si queremos dar mayor seguridad al marco, debemos de usar tornillos tipo espada de 4x50 para fijar la platina que sirve como traba de pestillo en la chapa. Para ello, hacer dos perforaciones con broca de cemento de 4 milímetros, traspasando melamina y concreto. Luego poner dos tarugos de madera de 4 milímetros y después la platina que sirve como traba de pestillo. Todo se hará en el marco a la altura de la chapa. Ver diagrama 8. Ahora, en la imagen podemos ver aquí ya la instalación de las bisagras. Tenemos la posición de las bisagras instalando la primera y la segunda bisagra. Podemos utilizar tornillos de 4x70, 4x60 o como mínimo 4x50 en los orificios de la bisagra que van a ir unidos a la hoja. Después podemos ver que la bisagra se puede poner en el centro de la hoja y después del piso hacia arriba a 25 centímetros de distancia. Después debemos usar tornillos de 4x70 en los orificios de la bisagra que van pegados al parante. Ahora, para hacer la perforación de la bisagra, perdón, de la chapa, mayormente se utiliza una sierra copa de 50 milímetros. En este caso, siempre va a depender del tipo de chapa que vas a instalar en la puerta. Hay algunas chapas que funcionan con este tipo de medida de sierra copa. Hay otras que son un poquito más grandes. En este caso se utiliza una sierra copa de 6 centímetros. Ahora, los más comunes son de 50 milímetros de medida de sierra copa. La perforación se va a hacer a una distancia promedio de 6 centímetros o 7 centímetros, también dependiendo el tipo de chapa que vas a usar. La perforación se genera o se habilita por ambos lados, no se hace por un solo lado. Se debe de hacer la perforación tanto por una cara como por la otra para no despostillar o reventar el aglomerado. Después de haber hecho la perforación principal para la chapa, debemos de utilizar una paleta de 7 octavos. La paleta de 7 octavos es muy importante para hacer la perforación del pin, en este caso de la chapa. Entonces vamos a utilizar una paleta de 7 octavos para hacer la perforación que traspase hacia, en este caso, la perforación central de la chapa. Después de esto vamos a instalar el pin de la chapa, cual como ven aquí. Para esto también cabe resaltar que esta platina que estoy remarcando con el puntero, este tipo de platina se debe, en este caso, hacer un rebaje o un destajo que se hará con un formón de media pulgada a 1 pulgada. El formón es una herramienta de carpintero. Si tuvieras una perfiladora, en este caso una máquina manual de rebaje, puedes hacerla también con una perfiladora, ¿no? Para tener aún mayor precisión del calado. Después de esto, la instalación de la manija, en este caso se debe de colocar de acuerdo o alineado al pin de seguridad o en este caso al pin central de la chapa. Al final debemos de hacer la perforación en el marco para instalar el pin o la traba del pin de la chapa. Para esto vamos a utilizar una paleta de 7 octavos también, la cual nos servirá tanto para la perforación del pin en la hoja como también para la perforación para la traba de la chapa. Después de esto ya podemos instalar la traba alineando, ¿no? En este caso el pin con la instalación de esta platina. Y armado ya la puerta con la chapa y el pin se va a poder lograr, como les dije, la instalación correcta también de este con la alineación del pin de traba o de seguridad en el marco. Dentro de los materiales a utilizar. Para esto vamos a necesitar media plancha
de pelícano RH de 36 milímetros para la puerta y vamos a necesitar media plancha de pelícano RH de 18 milímetros para los parantes y travesaño. Como ustedes pueden ver aquí tenemos la forma o el gráfico del marco, ¿no? Tenemos aquí ya con el ensamblado cómo debería de quedar. Fíjense en la instalación. ¿Qué hacer si el vano no es uniforme? ¿Qué hacer si el vano no es uniforme? Se recomienda ubicar qué lado del vano está a escuadra. Apóyate con la hoja. En este caso, la hoja de 36 milímetros te sirve también para identificar qué lado no está a escuadra. Recuerda que la hoja está cortada en una máquina escuadradora. Si hay diferencia en milímetros, puedes calzar el marco con una chileta de madera o tiras de 3 milímetros, de MDF de 3 milímetros. Se recomienda que cuando calces la chileta se fije en el punto de tornillo en el cual has asegurado el marco para que con la tracción de la puerta no tienda a caer. Es una chileta para identificar a qué se le llama chileta de madera o de MDF. Como ustedes pueden ver aquí en mi gráfico, cuando hay diferencias de luz por medida entre vano y marco, se colocan este tipo de chiletas o piezas de madera o MDF para calzar el marco y para poder entornillar también el marco. Como lo dije, se recomienda es que se instale este tipo de chileta atravesado con el tornillo de fijación hacia el muro. ¿Qué hago para rellenar ese espacio de diferencia? Puedes usar masilla para drywall. Puedes usar también silicona o sicabún. Si la diferencia es muy pronunciada, se recomienda considerar la instalación de jamba alrededor del marco. Esto te servirá también para tapar las imperfecciones que puedan haber de descuadre de vano. Puede instalar puertas de... Se conoce que los vanos hechos en drywall son exactos y precisos. Debes de considerar que en el proceso de montaje de muro hayan dejado el bastidor interno de fijación. Es importante que el marco de la puerta se llegue a fijar en este, ya que si solo se fija en el riel, no tendrá la seguridad y por la tracción de la puerta se llegará a aflojar sin tener una solución. Entonces es importante en un vano de drywall siempre antes de hacer el montaje de la estructura, en este caso de las placas, se pueda instalar, ¿no?, el bastidor interno de fijación para el marco. Este va a ser de madera. El peso de una puerta de 36 milímetros. En este caso, la puerta de 2 metros de altura por ancho de 70 centímetros en 36 milímetros tiene un peso aproximado de 25 kilogramos. Una puerta de 2 metros por 80 centímetros en 36 milímetros tiene un peso aproximado de 28 kilogramos. Y una puerta de 2 metros por 90 en 36 milímetros tiene un peso aproximado de 30 kilogramos. Temas de postventa. Las ventajas. Es o tiene un menor peso y fácil de manipular, en este caso, a la comparación de engrosar o pegar dos tableros de 18 milímetros. Buen aislante de ruido. Mayor estabilidad dimensional también a comparación de una puerta de 18 milímetros. El tablero es 100% libre de impurezas y hay que recordar que este tablero en 36 milímetros viene en sustrato de RH, resistente a la humedad. Este tablero tiene efectivo impedimento ante ataques de la mayoría de insectos taladores. Bajo condiciones normales de humedad y ventilación no genera o desarrolla hongos. La superficie es resistente al rayado y abrasión siempre y cuando sea un tablero con texturas, en este caso poro o cinto también. Cuidados especiales también, después de haber instalado la puerta puedes usar thinner para hacer la limpieza de alguna mancha o impureza producida en la instalación y manipulación del material. Nuestro producto es RH, es resistente a la humedad de ambiente. Si quieres limpiar la puerta, puedes usar el producto Viner, limpiador de muebles. Si quieres quitar manchas de crayón, color plumón u otros, puedes usar thinner sin ningún problema. Recuerda que nuestro producto es resistente a rayaduras gracias a su textura. Recomendaciones. Usa accesorios de buena calidad. Recuerda, lo bueno, bonito y barato no existe. Lo que cuesta poco vale poco. Entonces, si te recomendamos también el tipo de accesorios para la instalación de puerta, pues debes de usar los correctos también para que tengas una puerta de durabilidad.
Considera las medidas establecidas técnicamente para hacer un buen despiece y cuenta con las herramientas adecuadas para el montaje de una puerta. No improvises. Aplicaciones. Aquí podemos ver diferentes modelos de puerta. Puertas con jamba, con marco cajón y jamba. Puertas ruteadas también para personalizar diseño del tablero. Puertas con desfonde también, como pueden ver aquí. Tienen puertas con desfonde. Aquí podemos ver también puerta con desfonde. Y también podemos ver que se pueden instalar hasta chapas tipo tarjeta. Acá podemos ver también modelos de puertas, ¿no? En color duna, por ejemplo, tanto en posición vertical en la beta como también en posición horizontal. Ambas pueden ser funcionales y también muy decorativas. Aquí podemos ver el ruteado también para personalizar este tipo de puertas. He hecho una línea ruteada, la cual después de esto se ha maciado y pintado en color negro. Recuerda que cada tipo de puerta tiene un costo diferente. Elabora bien tu presupuesto. Recuerden que tenemos tres tipos de puertas. La puerta clásica, que es con marco de 4 pulgadas. La puerta con marco cajón, que es el marco cajón que cubre o en este caso se instala en completo al espesor del muro. Y la puerta marco cajón con jamba, que también aporta en este caso eh, mejor acabado, ¿no? Y sobre todo la jamba tapa imperfecciones de descuadre, en este caso de los muros donde se instaló la puerta. Los colores disponibles para puertas en pelícano RH 36 milímetros son los que ven aquí: blanco ceniza, duna, gales, carbón y niebla. Y ya también en el mercado las texturas sincrónicas, en este caso también el color bellota, macadamia, nácar y castaño. Y bueno, vamos con una ronda de preguntas. Vladimir, ya estamos terminando la capacitación. ¿Qué tal? Listo. A ver, vamos con algunas preguntas que han puesto acá nuestros compañeros participantes. Roberto Nieto, eh, ¿qué tipo de pintura puede usarse en este material de puertas? Las puertas ya vienen laminadas, no se utiliza pintura salvo que hagas algún ruteado sobre la puerta. En este caso, para hacer el ruteado, las líneas ruteadas sobre la puerta, después de esto se debe usar Basiflex, que es de Sika, ¿no? Para sellar el poro abierto, en este caso a la hora de rutear. Puede esto una base primer o una base piroxilina, dependiendo el producto que vas a usar como acabado. Si es pintura piroxilina, vas a utilizar una base de la piroxilina. Y si es un poliuretano, vas a tener que utilizar una base primer. José Rojas, ¿se puede laquear para tener más brillo? No, ninguna puerta se puede laquear. Todas las puertas ya vienen con acabado. El laqueado se presenta mayormente en las puertas con MDF, las puertas con contraplacadas de triplay o puertas incluso de madera. Estas puertas son laminadas, ya vienen recubiertas y ya vienen en este caso impermeabilizadas en las superficies. Gerald Cotrina, ¿el peso de la puerta de melamine no afecta a que en un futuro se cuelgue la puerta? No se va a colgar si es que haces una correcta instalación. Por eso hemos hecho el paso a paso de cómo instalar la puerta con el tipo de bisagras correctas y también el tipo de tornillos los cuales se usan para la instalación. Gerald Cotrina, ¿las puertas tienen una textura mate? Sí, la textura mate solo se presenta en la puerta color ceniza. Después tenemos la puerta, en este caso, color blanco, que es en textura fantasía. Tenemos la puerta Gales, Duna, Carbón y Niebla, que son en textura poro. Y tenemos también las puertas Bellota, Castaño, Macadamia y Nácar, que son en textura sincrónica. María Licas, ¿estas puertas tienen resistencia al fuego? No son cortafuego. No son puertas cortafuegos, si es que a eso se quiere referir. No, son puertas, en este caso, que si igual como cualquier producto que esté expuesto en este caso al extremo, a un incendio, pues bajo cierto tiempo y exposición de temperatura, pues va también a volverse inflamable.
Martín Bambarín. ¿Sí o sí es obligatorio ponerle 3 tornillos entre parante y travesaño? Sí, sí es obligatorio. Los tres tornillos, en este caso, eh, son dos que unen a la pieza F, según el gráfico, que es el travesaño principal, y uno que se fija para el travesaño secundario. Si pones solo dos, ¿qué va a pasar? Me explico. A la hora que manipules el marco, va a hacer esto, va a abrirse. En cambio, si pones los tres tornillos, va a asegurarse y ya no va a tener este juego cuando manipules el marco, en este caso para acoplarlo o para fijarlo en el vano. Siguiente pregunta. Vamos terminando. Carlos Eduardo, ¿qué tipo de bisagras recomienda? Bueno, las bisagras que se han mencionado en la capacitación, bisagras aceradas pesadas, tipo mariposa, de 4 pulgadas por 1,5. Esa es la medida. Vamos con unas preguntas finales. A ver. ¿En qué distribuidores se puede encontrar la melamina de 35 milímetros? Bien, la melamina es de 36 milímetros y en nuestros distribuidores premium mayormente es donde se solicita este tipo de tablero. De acuerdo también eh, a la demanda, puedes encontrar un color diferente en cada tipo de distribuidor. En este caso, yo te recomiendo que visites nuestra página web www.pelicano.com, donde podrás ver también o encontrar las direcciones de nuestros distribuidores premium, los cuales puedan contar con el tablero de 36 milímetros. Pregunta final de una señorita. María Licas, ¿cuál es el tiempo de vida útil de estas puertas? Todo va a depender del cuidado, asesoramiento también que le des a tu cliente para el mantenimiento de las puertas. Podemos darle tiempo de vida de 5 a 10 años promedio. Perfecto.